Bueno, vamos a charlar con un economista que además vamos a aprovechar que es candidato, y me voy a corregir porque dije antes que era el candidato al Parlasur y es en realidad candidato a diputado nacional en el segundo término por Ahora Patria, acompañando a la Libertad Avanza de Milei. Y estoy hablando del economista Julio Moreno, que nos ha visitado en otras oportunidades. Así que vamos a aprovechar su doble condición de economista y de candidato para que hablemos sobre todo este contexto económico y electoral que tenemos por delante. Julio, gracias por venir como siempre, muy gracias amable. Por invitarme, un gusto. Bueno, estábamos viendo recién en estas encuestas que nos pasaba la gente de CB Consultora, la preocupación de los argentinos por sobre todas las cosas es la inflación y la aparición de esta nueva preocupación que es el endeudamiento, que antes prácticamente no aparecía como una preocupación de los argentinos y ahora parece que sí, ha ganado terreno. Fíjate que lo podemos entender porque el endeudamiento en este momento nos están fijando pautas. ¿Y por qué te digo fijando pautas? El Fondo Monetario, que nos está prestando plata para pagarle a ellos mismos lo que el dinero que nos prestó, está exigiendo determinadas normas y determinados tipos, variables que se tienen que ir corrigiendo, y eso hace, por supuesto, que toda la gente esté pendiente de qué es lo que va a pasar. Entonces, sí es una preocupación, y más o menos para que tengamos una idea de lo que estamos debiendo más o menos el equivalente a la producción anual de un año, casi 400.000 millones de dólares. Eso es lo que se está debiendo, y bueno, obviamente la gente le preocupa porque si queremos recibir, o por lo menos queremos que vengan inversiones, tenemos que tener medianamente arreglado todo lo que sea el endeudamiento que tenemos, ¿no? O sea, te hablo, el Fondo Monetario tampoco es muy significativo, es prácticamente un 10, un 12% más de la deuda que tenemos. El resto son inversiones en títulos públicos, inversiones de importaciones. O sea, es muy grande el paquete de deudas que tenemos y, por supuesto, causa escozor. Vos fíjate que no tenemos dólares para pagar las importaciones y justamente como no tenemos dólares para pagar importaciones, se pueden hacer importaciones al dólar financiero, 560, 570 pesos. Si no tenemos dólares para pagar a nuestros proveedores, obviamente los precios van a ir arriba, con un dólar a 2.80 tampoco nos sirve. O sea, está muy relacionado y obviamente la gente ya toma conciencia de lo que significa la deuda y los condicionamientos, no solamente para devolverle la deuda, sino para que entren capitales a invertir acá a Argentina. Así que realmente es interesante que la gente ya está tomando conciencia y, por supuesto, va siguiendo el proceso económico del país. Bueno, hablando de esto, en estas últimas horas, digamos en las últimas 48 horas, apareció una frase de uso cotidiano, doméstico, que es raspar la olla. Que es esto que no había plata para pagar al fondo, se pidió plata a Qatar, se toma un préstamo con Qatar para pagar al fondo. Es decir, ¿se están raspando la olla, Julio? Sí, por supuesto. Escuchame, estamos mendigando, si vos querés un término más duro, estamos mendigando en el mundo que nos preste plata. Tuvimos que ir hasta Qatar a pedir dinero. Es una locura lo que nos está pasando con tremendo país que tenemos, con todas las riquezas que tenemos que salir a mendigar plata. Ahora es Qatar, mañana no sé qué otro país nos podrá prestar. La último pago que hicimos de intereses solamente fue de Qatar. Los chinos también nos prestaron con su swap chino, un préstamo que los chinos nos dieron para que nosotros concretamente le paguemos las importaciones que vengan de China y a las empresas chinas que estén trabajando en Argentina. Bueno, China nos está haciendo también de agente financiero. O sea, llegar a esos extremos, bueno, vos estuviste muy modosito en decir que le estás raspando la olla, pero te diría que estamos mendigando plata en el mundo. Esto, digamos, además de la enorme preocupación, el gobierno parece como tirar todo para atrás, es decir, no asume absolutamente ninguna culpa del endeudamiento y la pregunta que uno se hace es, ¿cuánta responsabilidad tiene el endeudamiento este gobierno? Porque si no, a ver, llegamos al tema del famoso Amacri, la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero ¿tomó deuda este gobierno? ¿Se endeudó? Sí, se endeudó muchísimo más que el gobierno de Macri, concretamente. No solamente se endeudó, aumentó la pobreza mucho más, aumentó la desocupación, la economía informal. Obviamente los índices de pobreza, chicos, de cada 10 chicos, 6, 7 chicos son pobres.
y después hay chicos también indigentes, chicos que tienen una comida por día. Bueno, llegar a esos extremos, que no vengan a decir que no conocían el país, porque es fácil decir, le echo la culpa a hace 4 años, ¿no han tenido 4 años para arreglar? Y después, bueno, obviamente el planteo, y volvemos a ver ahora el momento de las elecciones, que estos gobiernos en los últimos 40 años de esta democracia que estamos, digamos, disfrutando, han tenido la culpa de llegar a esta situación. Ese es el problema. Gobiernos populistas, gobiernos que no les interesó absolutamente nada, y en función de eso hemos llegado a esta situación, y ahora sugestivamente dicen que son buenos, que van a atacar la pobreza, que van a atacar la desocupación, van a atacar la economía informal. 8 millones de trabajadores informales, 6 millones de trabajadores formales. ¿Me podés decir qué sistema jubilatorio aguanta para pagar la cantidad de jubilados que tenemos con 6 millones de jubilados, de trabajadores activos? Bueno, todas esas asimetrías son las que este gobierno ha crecido y ha desarrollado. Y el gobierno también anterior también ha sido, ellos son todos los culpables. Entonces no vengan a decir que vamos a mejorar. Ahora, en épocas de elecciones, se dan cuenta de que tienen que mejorar el país, que tienen que mejorar, que van a sacar la pobreza, van a eliminar la inflación. Cuando el ministro Massa, su doble carácter ahora de ministro y precandidato a presidente, cuando asumió, que hace un año prácticamente, un poco más, dijo que iba a tener una inflación de un 3% mensual. Señor Massa, estamos en un 8%. ¿Qué ha hecho usted con el país? ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué nos deja? ¿Qué país nos está dejando? Entonces no nos mienta, por favor, señor Massa. Usted diga que no va a poder, no pudo, y lamentablemente esa es la realidad que tenemos. Y en base a eso, construyamos juntos el país que merecemos. Un país normal, un país que en definitiva tenemos todo para ser un país normal, rico, con gente que viva mejor calidad de vida. Pero bueno, ¿cómo se sale de esto, Julio? Porque, a ver, la pregunta debería ser, ¿cómo salimos, no? Yo pregunto, ¿cómo empezamos a salir de esto? Porque se me ocurre que no es un proceso sencillo, bueno, fácil. No va a ser fácil. Te diría que, en definitiva, una de las medidas, y bueno, yo metería en tema político porque tuve la suerte. Pasamos de tu rol de economista. No, lo voy a hacer al planteo desde la óptica, desde las propuestas que estamos haciendo, un plan de gobierno que estamos haciendo, que hemos diseñado con Javier Milei, obviamente Olmedo, Emilia Orozco y todos los otros candidatos que estamos, y la gente, y muchísima gente que nos está apoyando. Lo primero que hay que hacer es disminuir los gastos del Estado, achicar el Estado. No podemos tener la cantidad de ministerios que tenemos que llegar a 8 ministerios, no más. Señores jefes de gabinete, señores asesores, señores choferes, son todos cargos creados para los amigos. El amiguismo han empezado a crear cargos y bueno, hoy tenemos un Estado sobredimensionado. Que quede claro que los trabajadores que ya están trabajando, que vienen trabajando, esos no van a quedar afuera. Eventualmente se hará una reestructuración, pero se asignarán a áreas que realmente sirven. O sea, se van a eliminar los cargos políticos, señores, la casta, los políticos se tienen que ir a su casa, ya hicieron demasiado mal al país. Primera etapa. Segunda etapa, bajar los impuestos. Tenemos más de 140 impuestos. Tenemos que trabajar con 8 o 10 impuestos. No podemos trabajar tanto. Para que tengas una idea, de los 140 impuestos, el 11 impuestos recaudan el 82-83% del total de la recaudación. Reestructuremos los impuestos. Leyes saludables laborales. No quiere decir que o se va a hacer, señores, ya se van a indemnizar, sino vamos a favorecer al trabajador, pero también le vamos a dar la seguridad y la tranquilidad al empleador de que una indemnización, por ejemplo, una indemnización por despido sin justa causa, le cueste la empresa, a eso sumarle, por supuesto, el negocio laboral que están haciendo los abogados. Obviamente es tremendo lo que está pasando con este negocio. Así que eso te diría achicar el Estado. La reforma monetaria, señores, se habló tanto del Banco Central. El Banco Central no puede tener facultades de tomar dinero, de emitir dinero discrecionalmente, cuando en definitiva el dinero que se tendría que emitir es el equivalente a la generación de riquezas de ese periodo, no más que eso. Es una utopía
la independencia del Banco Central, porque hasta aquí, digamos, ha resultado nada más que una teoría, ¿no? No, que tiene que tener, o sea, se modifica, en los gobiernos anteriores se modifica las facultades del Banco Central y se autoriza que el Banco Central financie los gastos del Tesoro, o sea, financie los gastos del gobierno. Bueno, eso ha sido la causal del perjuicio que hemos tenido con estas políticas populistas. Reforma energética. ¿Qué significa la reforma energética? Disminuir los subsidios que se les están dando a las empresas proveedoras, llamarle luz, gas, agua, transporte. Lamentablemente... ¿Cómo se sale del otorgamiento de subsidios a las empresas sin que esto signifique un salto brutal de las tarifas, ¿no? Ya está significando, pero para eso hay que ver cuáles las personas que realmente no lo pueden pagar. Hay sistemas de ayudas, de subsidios, de exenciones, se le va a dar a todas estas personas que no lo pueden pagar, pero sinceremos las tarifas, sinceremos los precios, y acá viene una acotación interesante que hay que hacer. Nosotros acá en el norte, y no digo Salta, no solamente el norte grande, para darle una definición más amplia, somos ciudadanos de segunda. ¿Y por qué digo ciudadanos de segunda? Fíjate las tarifas de transporte colectivo, sin ir más lejos, en Buenos Aires están entre 25 a 50 pesos. Nosotros ya estamos acá hoy en 110 pesos. Para que tengamos una idea, las asimetrías que tenemos. ¿Y por qué en Capital Federal y Gran Buenos Aires? Porque está el grueso del electorado. Entonces, al electorado hay que tenerlos contentos, que tengan plata para consumir. Nosotros acá en el norte, concretamente, tenemos la media de los ingresos que la gente que vive en Capital Federal, para darte un ejemplo. Entonces, esas asimetrías... Otra utopía, el federalismo, digamos. Ese famoso federalismo que todos se llenan la boca de hablar, y en definitiva lo que nosotros estamos dándole la riqueza a la gente que vive en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, la riqueza de todo el interior se lo está llevando a esa gente. ¿Qué pasaría si le decimos, bueno, a partir de mañana no les mandamos las verduras, no les mandamos el gasoil, no les mandamos el gas, no les mandamos... Entonces, esas cosas tienen que acabarse. Entre otras cosas, Julio, siempre se discutió y se habló de que hay que ponerse a trabajar en la reestructuración de la coparticipación federal, porque esto es parte, digamos, de todo esto, ¿no? De este centralismo que se queda con todos los recursos, que reparte lo que quiere. ¿Es otra utopía o se puede hacer una verdadera reforma de esto? La última reforma de la Constitución hablaba que se tienen que juntar todas las provincias para modificar la ley de coparticipación. Obviamente no se juntaron, no hicieron, ya lleva más de los 10 años, ya han pasado, pero cómodos. Hay un tema que hay que tener claro y que hay que trabajar sobre ese tema. Sin ir más lejos, Salta, te lo hablo en números redondos. Salta produce el 2% del PBI nacional y recibe un 4% de regalías, de coparticipación. Formosa produce el 0,40% del PBI y está cerca del 4% de coparticipación. Entonces, ¿qué incentivo va a tener el gobierno de incentivar la actividad privada, que es lo que queremos nosotros, darle actividad privada, incentivar la producción, darle la oportunidad a toda la gente, cuando en definitiva todos estos gobiernos lamentablemente nos han estado dirigiendo a través de los impuestos, a través de las retenciones y a través de unas exenciones y demás, qué vamos a exportar, qué vamos a producir, qué vamos a importar? Eso es lo que está pasando. Acá nosotros lo que estamos buscando en nuestro espacio es la libertad de trabajo, la libertad, la iniciativa privada, pagar menos impuestos, que la gente no se sienta presionada por el gobierno. Acá el gobierno lamentablemente nos ha digitalizado toda la economía, nos han planteado esquemas que ya no existen en el mundo. Entonces, empecemos a hablar de libertad, empecemos a hablar de iniciativa privada, empecemos a hablar de favorecer la capacitación, de favorecer la gente que quiera progresar, y empecemos a hablar de trabajar. Como dijo Olmedo, probemos trabajando. Y esa es la realidad de lo que se tiene que venir para el país. Y vos me preguntabas, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es dar valor agregado mirá, sin ir más lejos, dar valor agregado a la producción, a las materias primas que tenemos. Vamos a mejorar, a través de dar valor agregado, vamos a mejorar los precios, y al mejorar los precios vamos a mejorar salarios, calidad de vida, que las instituciones funcionen, que no nos pongan trabas permanentemente. Bueno, eso es lo que se está buscando. Y te doy un ejemplo, Japón, ¿qué materia prima tiene? ¿Y qué es Japón? Suiza,
mayor exportador de chocolate. ¿Cuántas plantaciones de chocolate tiene? Por eso, hay cosas que no se pueden entender de Argentina, de por qué estamos, como hace más de 100 años, fuimos potencia en el mundo. Fuimos potencia en el mundo. Hoy estamos perdiendo mercados, sin ir más lejos, el mercado de la carne. Hay cosas que realmente nos jactábamos de ser el granero del mundo. Bueno, seamos expectantes, veamos la posibilidad. Tenemos el agua, alimentos, energía, para lo que va a requerir el mundo que viene. Bueno, empecemos a explotarlo, pero empecemos sin el ancla del Estado. Ese es concretamente el planteo que estamos haciendo desde nuestro sector, de Javier Milei a la presidencia, a Alfredo Olmedo, al Parla Sur, Emilio Orozco y yo, por supuesto más candidatos a diputados nacionales. Así que el planteo es muy simple, cambiemos el esquema. Señores del gobierno anterior, fracasaron, váyanse a su casa. No nos pueden dejar el país que tenemos. No podemos haber llegado a rascar la olla, como le acabas de decir, porque no podemos, no nos merecemos raspar la olla. Nuestros jóvenes se quieren ir. ¿Por qué se quieren ir? No ven una luz en el camino. Bueno, hay que volver a generar las condiciones. Julio, como siempre, te agradezco muchísimo haber venido, muy amable. No. Y bueno, si tenemos oportunidad, porque el proceso electoral es largo. Son las PASO, pero queda mucho. Después de las PASO, te digo que realmente vamos a saber quiénes son los candidatos. Vamos a empezar a hablar del presupuesto, de las renegociaciones. Vamos a tener más tiempo seguramente y un panorama un poco más claro. Te agradezco muchísimo. Como siempre, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. En el próximo bloque estamos hablando de turismo. Ha terminado la temporada de invierno, las vacaciones de julio que le decimos familiarmente, y han quedado muchas cosas para charlar. Lo hacemos en el próximo bloque.